La metodología de aprender un nuevo idioma. La metodología de aprender un nuevo idioma. Es una Es una serie de las clases de Sheikh Komi para los alumnos latinos que están aprendiendo idiomas. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma. Más a los estudiantes que han tenido problemas en aprenderlo y piensan que no lo pueden hacer. Estas clases le ayudarán a corregir su método y aprender los idiomas que quieran. Hoy queremos, inshallah, empezar una serie de la clase, se llama Metodología de aprender idioma. Porque cada cosa tiene su forma, su método. Entonces, si queremos aprender un idioma, entonces necesitamos saber cuál es el método correcto, más rápido, más fácil y más práctico para que lleguemos al resultado. Si usted quiere fabricar un coche, dice, bueno, hoy voy a fabricar un coche. Entonces, de repente no puedes inventar un coche. Dice, mira, hermano, durante siglos la gente ha aprendido cómo utilizar las tecnologías, entonces hacer o fabricar un coche. No es tan sencillo. Usted dice, bueno, yo no me importa todo lo que ha pasado, no me importa la tecnología, no me importa otras investigaciones. Una de las habilidades más importantes es el idioma. Y eso necesitamos aprender. Hay muchas, podemos decir, creencias sobre origen de idiomas, no queremos tocarlo. Algunos piensan que todo el mundo hablaba un mismo idioma y después llegó a Namrud, que era un rey, que en la Biblia, en Génesis, usted puede leer de la torre de Babel. Entonces ellos construyeron una torre, fueron a luchar en contra de Dios, y entonces Dios, cuando vio esa rivalidad entre el ser humano con él mismo, entonces no pudo aguantarlo, hizo una desunión entre ellos a través de las lenguas diferentes. Quiere decir, entonces, la persona o quien inventó tantos idiomas diferentes es Dios. ¿Y eso por qué? Para que no seamos dioses, ¿no? Según la Biblia. Y no explica más. Pero la verdad es que el ser humano, nuestro padre Adán y Eva, cuando llegaron a la tierra, tenían algunas habilidades comunitarias. Y estas habilidades comunitarias se desarrollaron cuando se aumentó el número de hijos de ellos. Cada uno se apartó y fue a un lugar diferente. Poco a poco se formaron, o mejor dicho, surgieron nuevas palabras, nuevos dialectos. Por ejemplo, en un mismo país que usted vive, en cada provincia hay palabras, modismos especiales de esa misma provincia. Por ejemplo, español hace máximo 500 años que ha llegado a América Latina. En algunas zonas apenas ha llegado unos 350 años, 400 años, no más. En solo 400 años nosotros vemos que modismos que se utilizan en Argentina es diferente que modismos que se utilizan en México, que modismos de Brasil, etcétera. Y aunque España y Portugal son muy cercanos, solo una sierra de montaña, pero el idioma, aunque es muy parecido, pero es muy diferente. Bueno, volviendo al tema, los seres humanos necesitan comunicarse y para comunicarse necesitan idiomas. Primero, su propio idioma. Y después van a aprender otros idiomas. Siempre tenemos un problema. Escúchenlo bien. Nosotros, por la naturaleza, aprendemos un idioma, generalmente. Donde nacimos, donde crecemos. Después, por necesidades laborales, ciencia, trabajo, o lo que sea, intereses, queremos aprender otro idioma. Muchas veces fracasamos en esto. Decimos, no sé, ¿por qué nunca puedo aprender como mi idioma natal? Pero a veces vas a encontrar personas que hablan un idioma extranjero tal como su idioma natal. Entonces, si nosotros podamos descubrir la diferencia de la metodología que nosotros utilizamos para aprender idioma, que muchas veces fracasamos,
o en comparación de lo que es idioma natal. Porque un niño recién nacido nace en Colombia, lo llevas en Brasil, nunca ve a sus padres, nunca aprende a hablar español, siempre habla portugués. ¿Sí? O lo llevas a Estados Unidos y si crece en Nueva York, entonces habla Yiddish. Entonces, bueno, la pregunta, la verdad, lo más importante que nosotros tenemos, ¿qué pasa que un bebé recién nacido no sufre, aprende, habla bien y nosotros, siendo mayores, dedicamos tiempo, esforzamos bastante, pero no aprendemos? ¿Qué nos pasa? Entonces, la respuesta es la diferencia entre la metodología. Eso es bastante importante. Por supuesto, la habilidad lingüística de un bebé recién nacido, ojo, que aprender idioma empieza cuando está en la panza, en el vientre de su madre. Ahí empieza, porque está escuchando, el bebé está escuchando. Incluso, según la creencia islámica, a partir de 4 meses que se inspira el espíritu, ya puede escuchar. Incluso el niño puede transmitir señales. ¿Sí? Solo, por ejemplo, mamás dicen, mira, está dando golpes. Eso no, también otras señales puede transmitir, pero nosotros no lo entendemos. Volviendo al tema, entonces necesitamos para aprender idioma, aprender una metodología correcta, lo que coincide más con lo que es, podemos decir, aprendizaje natural o natal de idioma. ¿Listo? Para eso vamos a ver paso a paso ese tema. Nuestra clase lo hemos titulado así, Metodología de aprender lenguas extranjeras. Esto, hay muchos libros también, pueden poner este título, Aprender idioma extranjera, Cómo aprender, Metodología. Hay muchos libros que salen, igual si quieren les voy a pasar algunos textos, libros, para que lo revisen. Vamos a ver paso a paso lo que pasa aprendiendo idiomas. Bismillahirrahmanirrahim. Aprender lenguas. ¿Qué es aprender lengua? ¿Es una ciencia o es una habilidad? Por ejemplo, yo le digo, mira hermano, salam significa la paz sea contigo. Por ejemplo, salamun alaikum significa la paz. Ya, he sabido que salam significa la paz sea contigo. ¿Listo? ¿Puedes utilizarlo? No. Quiere decir, hay diferencia entre la ciencia y entre la habilidad. Por ejemplo, te dicen, mira hermano, esto es volante, esto es, ¿cómo se llama? Caja de cambios. Caja de cambio, todo. Ahora anda, ¿puedes conducir coche? Dice, no. Por ejemplo, esto es avión, esto es cómo funciona, todo es listo. Ahora anda. No puedo andar. ¿Cómo que no puedo andar? Te hemos enseñado. Sí, he aprendido, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso no es una ciencia. Por ejemplo, el profesor en clase de persa te dice, mira hermano, diga, Hale Shoma Chetore, diga, Hale Shoma Chetore significa ¿cómo está? Por ejemplo, ¿qué tal? Dice, ya, yo lo sé. Aprendí, Hale Shoma Chetore significa ¿qué tal? Pero no lo puedo utilizar. Ahora, vamos a la calle. Dice, Hale Shoma Chetore, Chetori, Jubi. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué me pasa? Quiere decir, no has llegado a tener esa habilidad. Lo sabes, pero no lo puedes utilizar. Eso es la diferencia entre saber y habilidad. Primero, por ejemplo, te van a enseñar las reglas de pronunciación en idioma árabe. Por ejemplo, Bismillahirrahmanirrahim. Ha es de aquí. Ya, bueno, lo aprendí. Ahora, pronúncialo. Es difícil. ¿Lo ves? Quiere decir, hay diferencia entre saber y habilidad. Muchas veces sabemos, pero no lo podemos utilizar. Entonces, primer paso, primero que debemos meter en la cabeza es, el idioma no es saber. Al profesor dice, yo he sabido. No, es habilidad. Habilidad es diferente que saber. ¿Por qué? Habilidad, primer paso en habilidad está recepción. Por supuesto, en saber también estamos recepción, recibimos. 2 con 2 va a ser 4. Listo. Necesita repetir y practicar.
Si tú solo recibes, muy bien, ya tienes, yo tengo cuadernos llenos, cuando iba a clase de idioma árabe, tengo cuadernos llenos. Palabras que yo lo dejé para un supuesto futuro que llega para memorizarlo. Yo lo sé en papel y nunca lo pasé a memorizar y nunca se convirtió a habilidad para que yo pueda, sí, como, ya, falta mucho, ¿no? Entonces, más que recibir, ahora vamos a explicar qué significa recibir, necesitamos tener un plan, que eso es lo más importante, de repetir y practicar. Vamos al mundo del bebé, cómo aprende idioma. ¿Cuántos años está recibiendo? Vamos a ver, en caso de un niño, un bebé recién nacido, dice el bebé recibe varios años, entonces en cuando ya tiene un año empieza primeras palabras. Quiere decir, en vientre de su mamá, lo mínimo 5 meses, vamos a decir a partir de 4 meses. Después un año, 17 meses está recibiendo, solo recibiendo, no habla, solo recibe, 24 horas recibe, no solo 1 hora en la clase. 17 meses, 24 horas, más aún, está en vientre de una mujer que habla. Las habilidades de las mujeres para hablar es mucho más que los hombres. A veces los hombres piensan más, las mujeres hablan más. Eso es una habilidad, gracias a esa habilidad las mujeres pueden transmitir idiomas a sus hijos. Si Dios lo dejaría en manos de los hombres, los hijos todos salían sordos. Solo gritaban, cuando se enojaban gritaban, no más, imagínate, porque es lo único que aprendían de los hombres. Entonces, las mujeres hablan mucho, aún tienen mucha paciencia, lo repiten. Entonces, por ejemplo, una mamá dice, mira, hijo mío, por ejemplo, diga, papá, diga, papá, y después, por ejemplo, pasa 3 meses con chocolate, con todo lo que quiere, entonces al final dice, papá. Entonces la mujer dice a su madre, su esposo dice, mira, ven aquí, nuestro hijo sabe no llamarte. Entonces se llama a papá y dice, bebé. Muy bien, ahora, ¿qué? Papá dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, llévenos al mercado. Entonces, esa habilidad está mucha recepción, mucho. Y después viene a la práctica. Por ejemplo, ¿han visto los bebés, los niños cuando están jugando, repiten mucho una frase? ¿Sí? Eso a veces en los juegos, a veces quieren repetir, más aún como un juego. Y lo repiten mucho, más aún los insultos. ¿Sí? Papá dice, no le diga, y otra vez lo dice. Cómo reaccionan los padres, como es feo, y entonces lo van a repetir más y más y más. Así lo van a memorizar y lo van a aprender. Entonces, ese de repetir y practicar es muy, pero muy importante. Sin este plan, la persona nunca puede llegar a aprender idioma. Tercero, el uso. Practicar significa lo que has recibido, lo vas a repetir, lo mismo. Practicar, lo mismo. Pero usar es otra cosa. Después de recibir y practicar, llegamos a otro nivel que es usar. Eso lo vamos a explicar. Y al final, el resultado es dominio. Y el dominio, ojo, no se consigue en 1 año o 2 años. Por ejemplo, ahora vamos a Río de Janeiro, ¿sí? A los niños ya, por ejemplo, ¿fala portugués? Sí, muy poco, ¿cómo se llama? Poco. Entonces, pero hablan bien. Pero en cuando llevamos a ese mismo niño a una universidad, en cuando el profesor está hablando de un asunto de pensamiento religioso, filosofía de no sé de qué, entonces le dice, ¿qué has entendido? Nada. ¿Pero tú sabes portugués? Sí. ¿Tienes 10 años? Sí. ¿Qué has aprendido? Nada. Quiere decir, aprendizaje del idioma no es un proceso de 1 año, de 2 meses. Hemos pasado el libro 3, entonces sabemos hablar perfectamente. No, hermano. Eso cuesta tiempo. Quiere decir, el precio que debes pagar para el idioma no es full. No, eso es tu vida, tu tiempo, tus horas. Pagas horas
recibes habilidad. Pagas horas y recibes. Nosotros lo que hemos calculado más o menos para un idioma mediana de dificultad, se necesita 2.000 horas de trabajo. Calcula, de estos que cuentan salabot. Cuenta, va. Bueno, ¿cuántas horas has dedicado a aprender? Ojo, que nosotros tenemos otra cosa que después lo vamos a explicar. Las horas, si no sean seguidas como cadenas, se pierden. Quiere decir, es como un paquete que tiene un agujero que estás echando agua. Si lo que pasa y el agujero que deja que agua sale, eso es el olvido que tenemos en la memoria. Siempre hay un porcentaje de olvido, o más que un porcentaje. Entonces, siempre lo que recibes, si no sea más de lo que estás perdiendo olvidándolo, entonces, ¿qué pasa? Pasa 3 años aquí en Irán, nunca aprendes a hablar persa. Estás 5 años en Estados Unidos, nunca hablas inglés. Porque lo que recibes con lo que pierdes, equivale. Entonces, nunca hay crecimiento. Entonces, siempre hay que tener un plan. Y cuando más intensivo sea el idioma, va a ser más eficaz. Quiere decir, por ejemplo, en un día yo tengo 24 horas. ¿Cuántas horas, por ejemplo, hablo español para aprender español? Si dedico 24 horas así, luchando a aprender español, entonces voy a aprenderlo. Pero si voy a dedicar 1 hora a español, 1 hora persa, otra hora ver películas en persa, otra hora hablar en persa, otra hora hablar. Al final, todo lo que he dedicado es 1 hora, pero separada de otras horas. Entonces, esa hora se pierde. Es como para que usted lo entienda, tú tienes un depósito de hielos en un desierto y estamos en el verano. Se está perdiendo. Si tienes un chiquito pedazo de hielo, no tienes nada. Pero cuando acumulas muchos hielos, lo que se pierde, porque estás fabricando muchos hielos, esto que tiene se guarda y se acumula y se aumenta. El idioma es como ese hielo en ese desierto en el verano. Si no lo practicas, lo vas a perder seguramente. Entonces, para llegar a una habilidad necesitamos recibir, ahora vamos a explicar qué significa recibir, repetir y practicar lo que has recibido, después aplicarlo en base de lo que hemos recibido, practicado y aprendido, aplicarlo con otros, es decir, ahora vamos a explicar qué significa uso, y al final llegamos al dominio de lo poco que hemos recibido. ¿Cómo recibimos? Escuchando. Como un niño, un bebé, ¿sí? Escucha. 2 años escucha. Yo le pregunto, ¿cuántas horas has escuchado el idioma que quieres aprender? ¿Cuántas horas? Escuchando. Es que estoy viendo la película. Pero cuando tú estás viendo la película, ¿qué porcentaje de la cabeza tiene en palabras y qué porcentaje en acciones? Cuando la película sea más, podemos decir, de acción, menos de aprendizaje. Y menos palabras igual. Tiene menos vocabulario. Menos vocabulario, igual que tenga vocabulario. Porque la persona está tan perdida en cómo esto está dando ese golpe y después cómo se explota. Entonces ya no se da cuenta, se distrae de palabras a acciones. Entonces yo le pregunto, ¿sentar, ver una charla es mejor o un dibujo animado? Por supuesto la charla. ¿Por qué? Porque la persona se ha sentado hablando. ¿Qué te puede distraer? Ni su cara. Es tan aburrido que si quieres fijar en eso nunca te va a distraer. Ya, voy a pensar qué dice. Entonces, menos, podemos decir, atractivo que sea la película y más palabras es mejor para aprender idioma. Entonces, escuchar. Nunca una persona puede aprender idioma aprendiendo gramática. Nunca. Nunca esa persona puede hablar. Entonces, el primer paso, quiere decir, por ejemplo, tú quieres hoy dedicar 10 horas aprendiendo, por ejemplo, persa.
inglés, ruso, chino, alemán, hebreo, ¿sí? ¿Cuántas horas debes dedicar a escuchar? Mayoría de tu tiempo, más aún en el comienzo. Si estás en el comienzo, yo le pregunto, ¿cuántas horas ahora escuchas el idioma que quieres aprender? Por ejemplo, si yo voy a la clase aprendiendo significado de palabras, eso no es escuchar, hermano. Ojo. Tú dices, ¿por qué yo dedico tiempo y nunca aprendo como una persona que es originario de un lugar? La respuesta es porque tu método es diferente y en este método hay errores. Hay que cambiarlo. Entonces, un niño, un bebé, ¿cuántas horas escucha? 2 años, lo mínimo, para empezar las primeras palabras, y después en el segundo año apenas está hablando 500 palabras. 3 años escuchando, la cabeza así como un terreno muy fértil, sin nada. Lo primero que sembras, sale. Pero nuestra cabeza es llena de otras palabras, otros significados. Debemos cambiar. Cuando quiere pedir agua, en lugar de decir, dame agua, debe decir, obede. Eso cuesta, porque antes te has comprometido con un significado, con otras palabras. Ahora quiere comprometerte con otros significados y con otras palabras. Eso cuesta. Para un bebé requiere 3 años para aprender y hablar los primeros vocabularios. Y para nosotros entonces costaría más. Yo le pregunto, ¿cuántas horas por el día escuchas? Eso es importantísimo para aprender. En segundo lugar, mirar también es bueno. ¿Cómo mirar? Quiere decir, cuando estamos escuchando también lo vemos. Dice, por ejemplo, esto es control remoto. O mejor, control cooler. Cuando lo ves, quiere decir, el audio se junta con una imagen para ti. Entonces un hermano dijo, ya hemos concluido que en el mercado podemos aprender mejor. Por supuesto, porque hay pocas vocabularias y muchas imágenes. Esto se llama korme sabzi. Esto es verdura. Esto es bademjan, berenjena. Kojá miri, cuando el taxista te dice, ¿por qué no me ha pagado? Pula movede. Entonces entiendes, significado de es una forma de expresar su molestia, ¿no? Eso vale igual que listo. Entonces vamos a ver. Hay que cambiar el plan que tenemos y el programa que tenemos de aprender. Dedicar más tiempo a escuchar. Yo diría, en el comienzo hay que empezar 100% escuchando, no más. Después 90% escuchar, 80%. Hasta el último curso de aprender idioma, yo diría, lo mínimo hay que dedicar 50% para escuchar. Lo mínimo. Y cuando sea, como podemos decir, visual o con explicaciones visuales, eso va a ser mejor. Vamos a repetir y practicar. ¿Cómo repetir y cómo practicar? Primero hablar lo que has aprendido. ¿Qué dice en tu libro? Mira, eso de hablar a veces los muchachos dicen, bueno, es sencillo. No, hermano, no es tan sencillo. Escúchalo bien. Por ejemplo, usted toma el libro Ketabiyek, el libro 1. Tiene un diálogo. Debes memorizar el diálogo para poder hablar. Si no, no puedes aprender. No puedes memorizar todo frase por frase. Cierra el libro, repítalo, tal como. Es como los primeros pasos debemos imitar para aprender. Así como paso por paso. A veces hay metodología que dice paso a paso, por ejemplo, para aprender el idioma, ¿no? Entonces, después de aprender, por ejemplo, eso es libro 1. Ustedes ahora en libro 3, no hay problema. Vaya al libro 1 con un amigo. Van a sentar. Oye, doctor, por ejemplo, el libro 1 dice, Man emruz haste hastam, man be madrese miravam, dar madrese ostad kachal ast. Por ejemplo, 4 frases. Yo estoy cansado, yo voy a la escuela, el profesor es un pelado. Entonces ya, es un calvo, ¿no? Voy a memorizar esto, entonces cierras el libro. ¿Cómo memorizarlo? Lo vamos a explicar, no se preocupa.
Pero hay que repetir lo que has aprendido. Yo le pregunto, ¿cuántas horas dedicas para repetir hablando lo que has aprendido? El día del juicio final. No es tan lejos ya. Hay que ser un poco práctico. A veces nos dicen hay que hacerlo, pero no nos explican por qué hay que hacerlo. Entonces un niño, cuando escucha algo, por ejemplo, una cosa más, cuando ve reacciones de sus padres cuando escucha un insulto, entonces lo repita más. Y dice, ay, bueno, eso me presta más atención. Entonces lo repita. Tú eres muy malo, tú eres muy malo, tú eres... ¿Listo? Igual ustedes pueden aprender y utilizar, a veces formar chistes no hay problema, pero hay que utilizar el idioma que has aprendido. En primer paso, imitarlo, no más. Imitar. Esto que el profesor dice, Hale Shoma Jube, eso es para que tú puedas repetir e imitarlo mejor. Eso le facilita aprender idioma. Si no hablas, hermano, cuando hablamos, ¿qué pasa? Lo que has memorizado, el audio de la clase, ¿sí? De lo que has escuchado varias veces, cuando lo repites, hablando, está encendiendo el motor de la cabeza, empieza a reflexionar. Ay, ¿cómo era la palabra? ¿Cómo empieza? ¿Cómo si? Ahí, cuando más estás, podemos decir, enfrentando los vocabularios, aprenderás más. Me parece cuando es más de arguir, más encadenado, más enganchado con palabras, entonces aprenderás más. Hablar. Hablar puede ser grupo de 2 personas, 3, y eso es necesario. Si tiene una clase de libro, no sé, 1 o 2, 3, cada uno forman grupos en los horarios que tiene libres. No se puede exigir que todo lo ponga a escuela, no. A veces una persona misma debe tener su propia iniciativa para aprender. Y es su propia voluntad lo que te ayuda a aprender. Entonces, hablar. En segundo lugar, escribir. Escribir y leer, los dos, ambos. Porque leer es entre hablar y escribir, porque es una habilidad de escritura para poder reconocer y también para pronunciar. Entonces, hablar y escribir, y antes de llegar a escribir es leer. Tomas un libro y lo leas. Eso le ayuda en hablar y le ayuda en escribir. Pero escribir también es muy importante porque vas a aprender formar y ordenar tu pensamiento en ese idioma. Entonces, es como una persona está excavando una mina, el tesoro que has acumulado lo sacas. Hablar, escribir, ¿qué? Lo que has aprendido. No estamos hablando de nada nuevo. No te pedimos ahora inventar palabras, solo imitar. El idioma no es una habilidad que inventemos palabras. Es una habilidad que aprendemos a imitar a una sociedad que tiene una forma de comunicarse. Es imitación. Entonces su naturaleza no es como física o química. En química, cuando más invento usted pueda tener, eres un científico más perfecto. En idioma, cuando puedas más imitar, eres mejor. Es diferente que otra ciencia. Incluso en jurisprudencia no es así. Olvida inventar palabras. Ahora solo imita. Haga lo posible para coincidir con lo que has escuchado, el audio que has escuchado. A veces hay una resistencia en nosotros en no aprender idioma. Vamos a la clase, escuchamos al profesor, pero por el odio a veces o por lo que pasa, no sé, por falta de motivación, entonces ya no aprendemos y no queremos aprender. Eso nos destruye, primero, nuestra propia motivación. Segundo lugar, destruye al ambiente de la clase, destruye al profesor, a los compañeros, y después nunca ni nosotros aprendemos ni otros. Es como la frente de resistencia en la clase. Yo recuerdo cuando iba a la clase de árabe, no sabía cómo es la metodología. Es un gran problema, hermanos. Antes de enseñarnos idioma, primero debemos enseñar cómo aprender idioma.
Después vamos a aprenderlo muy bien, lo vamos a escuchar. Yo no sabía. Entonces, iba a la clase, pobrecito, yo recuerdo, el profesor era uno de los adib. Adib significa una persona que es muy profundo en literatura, ¿sí? Y una persona muy sabio en idioma árabe, era de ciudad de Bagdad, vivía en Qom, y ahora ya es uno de los profesores en la Universidad de Bagdad, debería ser de literatura, cosas así. ¿Dónde está que Dios les proteja? ¿Cuándo lo hemos molestado? Venía a la clase y ya, nosotros, así que yo recuerdo, se me da pena, tan perezoso que iba a la clase, siempre yo faltaba la práctica, y yo decía, debo aprenderlo, pero no quiero aprenderlo. Mira, debo aprender, pero no quiero aprender. Yo iba a la clase, dentro de la clase hacía las prácticas medianas, bueno. Y entonces el profesor siempre decía, ¿por qué no hacen sus deberes? Y yo estaba en el segundo año de Hause, de seminario. Igual seguía con ese alma revolucionaria de resistencia en contra del profesor. Bueno, vamos al siguiente paso que hemos dicho, el uso. Uso. ¿Cómo usar palabras? Permítanme. El tema de usar palabras, eso también es importante, el uso. De lo que hemos aprendido, formamos palabras, frases nuevas. Y también otra forma de usar es, ahora, yo he aprendido libro 1, voy a tomar un libro en persa, eso es usar lo que he aprendido. Voy a buscar palabras que he aprendido en el libro, en este libro. Por ejemplo, voy a subrayar las palabras que sé. Punto. Y lo repito. En un periódico. Tomo un periódico y busco. Eso es usar. Es una parte de comprensión de lo que has aprendido, pero en otro lugar. ¿Me entiendes? No hemos tutelado cómo usar. Una vez tú aprendes libro 1, lección 1. Lo repites, lo practicas, esto está bien. Después lo vas a aplicar en otro lado. Eso nosotros lo llamamos usarlo en otro lado. Escuchas un audio nuevo que sea difícil. En usar, entonces, siempre usted buscará lo más difícil. Un audio más difícil es más que el audio de la clase. Buscarás un libro más difícil. Leerás un libro más difícil. No importa, tienes miles de errores, perfecto. Como un niño recién empieza a hablar, habla cosas muy, podemos decir, a veces decimos tontas o cosas que ni siquiera cosas sencillas puede pronunciar, ¿no? Entonces a todo le da risa, ay, bueno, qué lindo habla. El mamo, por ejemplo. Vete para acá. Eso los grandes hablan mal. Los chiquitos también a veces hablan muy mal. Y cuesta entenderlo, aun cuando estamos chiquitos. Entonces no hay problema, los errores siempre están bienvenidos en esta parte. Lo has aprendido, ahora te vas a natación en la piscina, te vas a zambullir en el río, te vas a zambullir en el océano. Cuando sea más difícil es más amargo y más útil. Escúchalo otra vez. Cuando sea más difícil es más amargo y más útil. Amargo porque ya te cuesta continuar. Pero es útil porque de repente te vas a encontrar con muchos más vocabularios. Por ejemplo, tú estás en el libro 1, vas a escuchar charla de Ayatollah Khomeini. Una charla con todos los, podemos decir, modismos muy profundos, bien utilizados. Esto le ayuda bastante. Pero te cuesta. Dice, después de media hora, ahora vamos a enseñar cómo es esa clase. Te cuesta. Dice, ay, estoy cansado. Te está sacando gasolina, te está utilizando energía. Estás gastando. Cuando estás gastando energía, estás aprendiendo idioma. Pero cuando estás muy relajado, ay, que esa clase es feliz, no estás aprendiendo nada. Ahora te pregunto, hasta ahora, ha pasado media hora en esta clase, ¿has gastado energía? ¿Te sacó gasolina? Nada. Entonces no estás aprendiendo nada. De idioma, nada. Estamos aprendiendo algo que se llama ciencia. Se llama metodología de aprender idioma. Habilidad, 0.
Quiere decir, ahora, después de esa clase, ¿tú vas a aprender mucho? Nada. De persa, nada. De idioma, de otra habilidad, no. Pero vas a aprender una metodología. Entonces, formamos, de lo que hemos aprendido, formamos. Hablando, escribiendo y leyendo. Y comprendiendo de lo que hemos aprendido, zambullendo en más vocabularios, como una charla más profunda, un libro más profundo, etc. Aprender a usar nuevas estructuras de lo que hemos anteriormente aprendido. Hemos aprendido azul, amarillo, formamos verde. Por ejemplo, empezamos a contar una cuenta. Formamos estas palabras, lo juntamos, estas frases que hemos aprendido de la clase, de tal diálogo, lo juntamos y inventamos cosas. Entonces, aprender a usar nuevas estructuras, escuchando, hablando, escribiendo y leyendo. En mi plan debe haber 4 pasos, siempre, siempre. En recibir y también en dar resultado. En recibir, en dar resultado. En recibir siempre debo escuchar, en recibir. Practicando, esto es lo que escucho, hablando, escribiendo, leyendo. Esto es recibir. Ahora lo voy a aplicar, escuchando cosas nuevas. Hago el esfuerzo para entender las cosas nuevas. ¿Sí? Eso no es repetir la clase, eso es aplicar lo que has aprendido. Lo voy a hablar, pero hablando cosas nuevas, una idea nueva. No de lo que has aprendido, de las cosas nuevas. Haces un esfuerzo para solo hablar persa, en las cosas que necesitas, en la cosa de la vida. Por ejemplo, yo cuando quise aprender español, juré 2 meses yo hablaba solo español con todo el mundo. Aquí en Irán, imagínate, mucha gente, ay, qué loco. Entonces yo no hablaba. Pero hacían lo posible en mi familia para entender yo qué digo. Pero yo, todo lo que quería expresar, lo expresaba en español. Yo decía, mira, no me importa si ellos lo entienden o no. Lo importante es que yo lo practico, punto. Y entonces es una gran pérdida si una persona estando, por ejemplo, en Irán, habla español. Es una pérdida total, sin duda. Ahora estamos pasando de esas 2 semanas esta clase, pero después ya no. Entonces debe tener el plan de hablar, escribir. Incluso en la casa haga juramento y habla puro persa. Aprenderás, te aseguro. En 3 meses hables lo mejor. Es una locura, si tú estás aprendiendo persa, tu esposa está aprendiendo persa, en casa hablan español. Quiere decir, son locos, punto. No hay otra definición. Mira, es como una persona, dice, ¿qué está haciendo? Estoy llenando el vaso. Y vuelca, dice, va a volcarlo, lo va a volcar, otra vez. ¿Qué te pasa? Estoy llenando el vaso, pero nunca se llena, hermano. O estás poniendo el vaso al revés, nunca se llena. Bueno, tenemos algunas preguntas importantes para reflexionar. Primera pregunta. ¿Por qué mucha gente que quieren aprender idioma no aprenden idioma? Ahora vas a la calle, por ejemplo, en Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, chico? Mira, yo quiero aprender idioma. ¿Y tú no quieres aprender inglés? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces has intentado aprender inglés? Dice, una vez antes de entrar en primaria, otra vez en secundario, otra vez en la universidad. Y al final, lo que recuerdo, me desaprobaron el último semestre de doctorado por no poder presentar el título de TOEFL de inglés. ¿Lo ves? Que si la persona durante 20 años ha luchado para aprender inglés supuestamente, o lo mínimo tenía la preocupación, esa tortura interior de dolor de conciencia, yo quiero aprender inglés y ya nunca lo aprendería. ¿Cuántos gastos ha hecho, cursos que ha ido? Y al final dice, ¿tú quieres aprender inglés? Dice, sí, pero no lo sabe. ¿Cuántas personas? Yo diría a todo el mundo. A todo el mundo, si pregunta, ¿quieres aprender? Sí, sí. ¿La verdad quieres? Sí, la verdad quiero. Pero la verdad lo hablan, no. Entonces hay diferencia entre querer y hablar. Hay mucha diferencia. Segunda pregunta.
Cuando vamos a entrar en un curso, por ejemplo, en Irán, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, usted va a ver, en primer semestre de idioma, ¿cuántas personas entran? Dice, nosotros recibimos en primer curso de idioma, nivel 1, clase 1, vienen 50 personas. Muy bien, vamos al final. En el último semestre de idioma, ¿cuántas personas están escuchando? La verdad que ya no tenemos el último semestre. ¿Qué pasó? Es que ya solo hay una persona y hemos dicho que eso se cuesta como profesor privado y cuesta tanto, y esa persona dice no, entonces no tenemos. Ya, no tienen esa clase. Entonces el libro 6 solamente han comprado 2 veces, que durante los últimos 6 siglos 2 veces lo hemos enseñado. Y eran geniales, ¿no? Pero libro 1 se va a publicar millones por año. ¿Lo ves? Entonces hay una pregunta muy seria. ¿Qué pasa? Que muchos alumnos y estudiantes de idioma no van a terminar su curso. Si ellos verdaderamente quieren aprender idioma, dicen sí. Pero ¿qué pasa que no lo van a terminar? Hay que estudiarlo. Si no lo entendemos, entonces esto pasará a mí. A nosotros ha pasado esto. Varias veces hemos intentado aprender idioma y no lo hemos aprendido. ¿Cuál de nosotros que está aquí no ha intentado aprender inglés? Nunca has intentado aprender. Entonces le impusieron en la clase, ¿no? En secundario. En secundario siempre se presenta inglés. Entonces no lo has aprendido. Entonces pertenece a Frente de Resistencia en la clase. Bueno, entonces casi, eso es como una epidemia en todo el mundo. Si usted va a todos los países del mundo, vas a encontrar personas, o casi todo el mundo, una persona que tiene 20 años, casi es imposible que lo vas a encontrar, dice, no he intentado aprender un idioma extranjero. Casi todo el mundo lo han intentado, pero ¿qué porcentaje de ellos hablan? Menos de 1 por 1000 que hablan con fluidez. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos no terminan sus clases, sus cursos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tercera pregunta. Eso refiere también a la primera pregunta. ¿Por qué en primer día de las clases estamos muy bien motivados, como hoy? Pero pasa 2, 3 meses, ay Dios mío, otra vez debemos ir a la clase. Quiere decir, perdemos la motivación. ¿Qué pasa? Yo soy yo, ¿sí? Que no hay diferencia. Pero las motivaciones se han caído. Uf. De tal modo que ni siquiera me da gana para levantarme para ir a la clase. ¿Qué pasa? Que desde el primer día hasta el último día, primer semestre hasta el último semestre, se cambian motivaciones. Eso hay que estudiarlo bien. Porque algunas personas pierden su motivación. Para que lo puedas revisar, cada semana ponga 10 minutos escribiendo tus motivaciones. Yo estoy motivado para hacer esto, y me pienso como un león que está en una lucha que siempre va a ganar. Me he despertado solo para ganar hoy, y hoy es uno de los días de mi triunfo y de mi éxito. Sin duda, no permito que las tentaciones me quitan la motivación. Bueno, así, escribe todo. Bueno, la semana que viene, escribe tus motivaciones de esta semana y lea lo que eras de semana pasada. Eso va a ser interesante después de 10 años. Cuando leas, ay, mira, en el año 2000, por ejemplo, yo tenía estas motivaciones, estas intenciones. Y ahora, ¿cómo me he cambiado? Muchas personas cuando van a encontrar dificultades se pierden. No son suficientemente fuertes para superar dificultades. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos obreros, por ejemplo, o vamos a decir, cuánta mano de obra tenemos en el mundo? Mucho. Pero ¿cuántos líderes tenemos en el mundo? Pocos. Incluso entre los obreros de una fábrica, ¿cuántos líderes hay? 1, 2. Pero ¿cuántos ya son que solo obedecen? ¿Me entiende? Quiere decir, en esta competencia las personas débiles se pierden. Eso es la regla. Elija. Si quiere el resto de tu vida
ser súbdito, obediente, que no puedes cambiar ni tu destino, ni puedes decidir por tus propios hijos, o quieres cambiar el mundo. Lo que Amo Juaní nos enseñó. Nosotros podemos cambiar el mundo con el Islam y la fe, la unión y el fervor. Un día llegará, el Islam triunfará. ¿Sí? Se puede, pero con personas débiles no se puede hacer nada. Por ejemplo, vamos a ver el Imam Hussein. El Imam Hussein llegó a Karbala, le cortaron agua. Ya, bueno, me cortaron agua, me voy. No, a mí me cortaron, no importa. Empezaron a matar a sus compañeros, no me importa. A sus hijos, no me importa. Lo rodearon, ya estaba solo, no se rindió. Quiere decir, esa persona se quedó, marcó la historia. Imam Hussein marcó la historia. Quiere decir, la persona que no pierde la voluntad no tiene fracaso. Has sacado 0 del examen, no importa. Porque ya tienes voluntad, lo vas a recuperar. Pero cuando ya estás decepcionado, estás perdido. Quiere decir, el problema y el fracaso no está afuera, está en tu interior. El fracaso nunca te lo pueden imponer. Nadie. Tú eres que lo aceptas y te lo rindes. Ahí dice, bueno, yo me lo pierdo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender, tal vez por primera vez o por la segunda vez, un idioma perfectamente, completamente? Ahora, yo voy a empezar ese tal idioma y quiero terminarlo. No quiero fracasar, ni quiero rendir, ni quiero dejarlo a mitad. Yo no voy a fracasar. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Sí? Hay un sabio del Nahv, gramática árabe, se llama Sakaki. Él es uno de los grandes sabios de Nahv. Él era herrero. Un día hizo una caja de plata, de oro, cosa muy linda, ¿sí? De joyas. Era herrero, pero lo hizo así de metales preciosos. Y muy lindo. Lo llevó donde el rey, el gobernador de su ciudad. El rey lo recibió, mientras tanto lo estaba revisando la obra de un año, él tenía como 40 años. De repente entró el sabio de la ciudad. El gobernador lo dejó, esa caja todo, lo dejó, ay, adelante sabio, y lo asentó al lado suyo. Y lo atendió perfectamente. Sakaki se puso a pensar, yo he traído el resultado de un año de mi trabajo, de noches que me he quedado trabajando. Ya, una caja tan preciosa, lo he regalado al gobernador, lo ve, lo aprecia, pero cuando viene un sabio, recibe mejor a ese sabio. No me atiende a mí, tanto como atendió a ese sabio. ¿Qué pasa? Entonces, el valor está en sabiduría, en conocimiento. Voy a ser un gran sabio. Apenas tenía 40 años, empezó a trabajar, a estudiar, mejor dicho. Entonces fue a Maktab. Maktab Juan era como una forma de madrasa antigua. Empezó a ir a aprender jurisprudencia, alfabeto, todo, y llegó a jurisprudencia. En jurisprudencia tenía una frase que creo que de Abu Hanife. Decía, Abu Hanife dijo que se puede purificar el cuero del perro curtiéndolo. Que si vas a curtir la piel, el cuero del perro se va a purificar. Supuestamente, es una normalidad. Entonces ya lo enseñó podemos decir, era el primer día de las leyes prácticas, ¿no? De la purificación se estaba aprendiendo según escuela hanafita, sunita. Entonces llegó a la clase Sakaki y dijo, bueno, diga, ¿qué dice la ley, esa norma sobre purificación del cuero del perro? Dijo, el perro dice que se puede purificar el cuero de Sheikh curtiéndolo. Quiere decir, su habilidad
para aprender era muy, muy baja. Y hasta donde dijo, mira, el perro dice que se puede purificar el cuero del sheikh curtiéndolo. Bueno, y todos rieron de él y se decepcionó, salió al desierto. Muy mal, dijo, Dios, ¿por qué yo no puedo aprender? Yo soy tan mal. Ya. Fue ya caminando, llegó, muy cansado, vio una montaña, se acercó a la montaña, vio una roca. Y una roca grande. Pero roca tenía un agujero grandote. ¿Por qué? Porque arriba era una fuente de agua muy chiquita que daba gotas de agua. Estas gotas chiquitas de agua caían sobre esa roca tan fuerte y le hicieron ese gran agujero con el tiempo, con la paciencia. ¿Lo ves? Entonces dijo, la ciencia, la sabiduría no es más suave o más, puedo decir, más suave que agua. En mi cabeza no es más duro que la roca. Entonces, con la paciencia y con esfuerzo, luchando, voy a aprender. Voy a siguiente realidad, pero chiste. Yo estudiaba en un secundario que supuestamente para los inteligentes, ahí en Irán se llama Tizushan, que los que son selectos los llevan a un secundario con más clase y todo. Bueno, en clase de inglés yo pertenecía a Enfrente de Resistencia. Los que van a la clase y hacen todo el esfuerzo posible para no aprender. Entonces, bueno, un amigo mío, familiar, que es 10 años menor que yo, él también iba a la misma escuela. ¿Listo? Él hizo un documental con el profesor más amable de esta escuela, que era el profesor de inglés. Una persona muy ética, muy respetuosa, una persona muy maravillosa, ¿no? Entonces, ya le preguntaron, profesor, tú tan maravillosa, tan amable, una persona excelente como profesor, con mucha paciencia, todo. ¿Recuerdas que alguna vez hayas expulsado a alguien de tu clase? Dijo el profesor, ese familiar nuestro me estaba contando que hicimos ese documental a ese profesor de inglés. El profesor se puso a pensar, dijo, la verdad no recuerdo, porque durante los últimos 30 años que estoy enseñando inglés, nunca siempre he tolerado y todo. Entonces ya de repente, ya recuerdo, una vez he expulsado 2 alumnos, pero eran tan perezosos que la pereza era orgulloso de ellos. Bueno, ya tuve que expulsar a ellos, mandándolo al director para que ya... Esto yo no pude aguantar a estos fenómenos en mi clase. Entonces, él dijo, ya preguntamos cuál era el nombre de ellos. Dijo, no, es que no lo voy a decir, no lo puedo decir, es por respeto. Entonces yo respondí a esa familia nuestra, te voy a completar tu documental, porque esa persona fui yo. Durante los últimos 30 años, el profesor solo había expulsado a 2, que era yo con otro amigo, ¿sí? Que nosotros pertenecíamos a la resistencia de no aprender. A veces yo hacía el esfuerzo, les voy a confesar. Hacía esfuerzo, escuchaba cintas, en aquel no era casetes. Ponía Sandy and Sue, no sé qué, leer, no sé, ¿cómo es? Ni recuerdo. Bueno, era British, como un dialecto británico. Hacía algunas veces el esfuerzo, no sabía la metodología correcta de aprender idioma y no nos enseñaron. Y yo no sé, tal vez era débil también en aprender idioma, me costaba. Entonces yo no aprendía, no sé qué pasaría, que ya siempre, a veces yo salía bien, a veces me costaba mucho el trabajo y llegaba a la clase, entonces no sabía y pasaba lo que el profesor ha dicho. Pero llegó un momento, yo bueno, voy a aprender. Entonces esta vez voy a aprender solo. Yo decido aprender, no me importa cuánto cuesta.
Entonces, pasó como 3 años, yo estaba aprendiendo español, 3 años. Entonces uno me dijo, ¿qué tal? Yo no sabía qué responder. 3 años. ¿En español? Sí, señor. Estaba en el libro 3. Y ya no sabía cómo responder. Y uno me dijo, ¿puedes hacer un favor? Yo lo había escuchado la palabra por favor. No sabía que también se puede hacer el favor. Yo no sabía cómo se puede hacer. Es como hacer por favor, no lo entendía. ¿Entiendes? Pues hacer por favor no lo entendía. ¿Sí? No sabía esa palabra así como separándolo, qué significa. Y no, me costaba entender. Era el año 2000, 2004, 2003. Entonces, en aquel entonces yo tampoco tenía ni celular, ni algo audio, nada. Entonces, después de 3 años de aprender español, por primera vez en Irán, hermanos, mira, yo solo en Irán. Eso es importante. Cuando tú tengas la voluntad, no tengas habilidad, no importa. No tengas profesor, no importa. No tengas libro, no importa. Pero si tienes voluntad, estás condenado en aprender. Ya, punto. Quiere decir, no sales sin aprender. Aprenderás. Eso es todo. Eso es, la verdad, la parte más importante. En la clase lo vamos a continuar también explicando. Entonces la primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer para aprender un idioma perfectamente, completamente? ¿Cuáles son las prácticas necesarias o actitudes necesarias? Mis deberes para poder manejarme de una forma que yo llegue al éxito en aprender idioma. Es una pregunta. ¿Qué debo hacer? Muy importante. ¿Cuáles son los factores importantes en aprender un idioma? ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, si yo tenga un buen profesor y buenos libros con calidad, de color, y que yo viaje a un país que hable en ese idioma, o me case con una mujer que hable este idioma, que tenga una suegra que me queje en ese idioma, entonces voy a aprenderlo. Estos son los factores, o hay otros factores. ¿Y cuál es el factor principal? Para yo dar más énfasis en ese factor principal. A veces nosotros, mira, el acondicionador del aire no funciona, entonces yo saqué 0 en examen. Ese factor puede afectar, sí, en estudiar. Pero nosotros aquí en Qom, en el verano, en una habitación, aquí era un edificio antiguo que no tenía nada, ni acondicionador del aire. Tuvimos a un amigo aquí, que el hermano de Brasil lo conoce, aprendió portugués solo. Esa persona perdió el primer semestre de español 5 veces. Pero yo lo veía que trabajaba duro y tenía voluntad. Entonces yo, esto vale, no lo vamos a expulsar, no lo vamos a despedir. Se quedó 5 veces, pasó el primer semestre de aprender idioma español. Y al final, cuando estuvimos muy decepcionados, que después de 3 años que él aprende español, bueno, vete a aprender portugués. Y ahora es el mejor chef que habla portugués. ¿Lo ves? Entre otra persona como yo, que era la persona más débil en idioma. Quiere decir, a veces una persona, vamos a decir, no tenemos persona débil. Todos son buenos, pero comparándolo con ellos mismos. Para que tenga un ejemplo más claro, terminando esta clase, dejándolo que lo piensan para mañana. Los locos de cada país hablan su idioma perfectamente o no. Discapacidades mentales. ¿Lo hablan o no? Adelante. ¿Tiene duda? Vamos, ahora te llevo a un hospital psiquiátrico para que lo veas como los locos persas hablan así como con tanta fluidez. No lo hablo. Lo hablan bien. Perfectamente. Aquí yo tengo incluso videos de los que son esas personas que le falta, tienen un cromosoma más. ¿Cómo le llaman? Tienen 37 cromosomas. Síndrome de Down. Que esas personas en habilidades mentales en comparación con nosotros son menos. Muchísimo menos.
que hablan español, incluso de tener un locutor con síndrome de Down. Han terminado universidad también. Sí, ya, eso quiere decir, conclusión, piénsalo y responde a esa pregunta. ¿Acaso yo soy menos que un discapacidad mental o no? Yo siempre me preguntaba esa pregunta. Decía, no, yo soy mejor. Entonces, si ese discapacidad mental ha aprendido idioma, yo lo puedo aprender. Bueno, terminamos esa clase. Para hoy es suficiente. Inshallah, mañana vamos a continuar. Lo que esperamos a los hermanos, revisen, piensen en lo que han recibido hoy y, por favor, resumen lo que han aprendido para no perderlo. Porque donde usted va, debido a que eres una persona intercontinental, uno de sus deberes será enseñar idioma, o árabe o persa. Entonces, esa clase lo vas a necesitar para tus propios alumnos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi صل على